15 futbolistas que casi mueren. El fútbol es ese deporte que nos hace saltar de emoción, gritar de alegría y a veces hasta derramar alguna que otra lágrima. Es un espectáculo que nos une, nos apasiona y nos regala momentos que quedan grabados en nuestra memoria. Pero espera un momento, no todo es celebración y euforia. A veces el campo se convierte en un escenario de dramas inesperados, donde nuestros ídolos enfrentan situaciones que nos dejan al borde del asiento. Sí, estamos hablando de momentos en los que el destino juega un partido aparte, y nos muestra que incluso en medio de la gloria la vida puede sorprendernos. Prepárate para conocer varios casos de jugadores que estuvieron a punto de perder la vida. Comencemos. 15. Fernando Torres. Fernando Torres, conocido por muchos como El Niño, ha sido una de las figuras más emblemáticas del fútbol español. Su destreza y habilidad en el campo lo llevaron a ser uno de los delanteros más temidos por las defensas rivales. Sin embargo, en 2017, durante un enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el Deportivo, el destino le jugó una mala pasada. En un intento por ganar el balón, Torres chocó violentamente contra un adversario. El impacto fue tan fuerte que el delantero cayó al césped, quedando inconsciente ante la mirada atónita de compañeros, rivales y aficionados. El estadio se sumió en un silencio sepulcral, mientras los médicos corrían hacia él. Rápidamente fue trasladado a un centro médico, donde los diagnósticos revelaron una herida cerebral traumática. El mundo del fútbol contuvo la respiración, esperando noticias sobre su estado. Afortunadamente, tras un periodo de observación y recuperación, Torres pudo retomar su pasión y regresar al terreno de juego. Este incidente sirve como recordatorio de los riesgos que los futbolistas enfrentan cada vez que entran al campo y del espíritu de lucha y resiliencia que caracterizan a grandes jugadores como Fernando Torres. Petr Cech. Petr Cech, el arquero checo que ha defendido con honor y valentía las porterías de algunos de los clubes más prestigiosos de Europa, vivió uno de los momentos más aterradores de su carrera en 2006. Durante un tenso partido contra el Reading, Cech se lanzó valientemente para detener un balón, pero en su intento su cabeza chocó violentamente contra la rodilla del jugador Stephen Hunt. El impacto fue devastador. El estadio quedó en shock mientras Cech yacía en el césped, mostrando signos evidentes de una grave lesión. Durante un tenso partido contra el Reading, Cech se lanzó valientemente para detener un balón, pero en su intento su cabeza chocó violentamente contra la rodilla del jugador Stephen Hunt. El impacto fue devastador. El estadio quedó en shock mientras Cech yacía en el césped, mostrando signos evidentes de una grave lesión. Las acusaciones no tardaron en surgir y muchos señalaron a Hunt de haber causado intencionalmente el daño. Sin embargo, Hunt siempre mantuvo su inocencia, alegando que fue un accidente fortuito del juego. El diagnóstico para Cech fue una fractura craneal, una lesión que podría haber puesto fin a su carrera y a la de cualquier deportista. Pero Petr no es cualquier deportista. Tras su recuperación regresó al campo con una pieza distintiva, una protección especial para su cabeza. Esta pieza no solo se le convirtió en su sello personal, sino también en un símbolo de su inquebrantable determinación y pasión por el fútbol. A pesar de las adversidades, Cech continuó defendiendo su portería con el mismo coraje y habilidad que siempre lo caracterizó, demostrando que ni siquiera un golpe tan duro puede detener a un verdadero campeón. 13. Fabrice Muamba. El 17 de marzo de 2012, el mundo del fútbol fue testigo de uno de los momentos más dramáticos y emotivos de la historia. Fabrice Muamba, un talentoso centrocampista del Bolton Wanderers, se encontraba disputando un partido cuando de repente cayó al césped sin previo aviso. Lo que parecía ser un simple desmayo pronto se reveló como algo mucho más grave. Muamba había sufrido un infarto en pleno juego. El estadio, lleno de aficionados y jugadores, observó con angustia y desesperación mientras los médicos luchaban por salvar la vida de Fabrice. Durante 78 interminables minutos, su corazón dejó de latir y fue declarado clínicamente muerto. Sin embargo, gracias a la rápida intervención del equipo médico y el uso de un desfibrilador portátil, lograron lo que parecía imposible: regresar a Muamba a la vida. La noticia de su recuperación se extendió rápidamente, convirtiéndose en un testimonio de esperanza y resiliencia. Sin embargo, este incidente dejó una marca imborrable en Fabrice. Tras reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de cuidar su salud, tomó la difícil decisión de retirarse del deporte que tanto amaba. Aunque su carrera en el fútbol profesional llegó a un abrupto final, la historia de Fabrice Muamba se convirtió en una inspiración para muchos, recordándonos la importancia de valorar cada momento y nunca dar nada por sentado. 12. Mauricio Molina. Mauricio Molina, destacado futbolista colombiano, vivió uno de los episodios más aterradores de su vida en 2013. Durante un intenso partido, en un intento por controlar el balón, chocó violentamente contra un adversario.
Lo que parecía ser una caída común pronto se convirtió en una situación de vida o muerte. Molina al caer se tragó su lengua, una circunstancia que puede llevar a una asfixia en cuestión de minutos. El estadio entero contuvo la respiración mientras Mauricio yacía inmóvil en el césped, pero en un acto de rápida reacción y solidaridad, sus compañeros de equipo acudieron a su rescate, logrando liberar su lengua y permitiendo que respirara nuevamente. Esta rápida intervención fue crucial y sin duda salvó la vida del futbolista. Mientras todo esto ocurría en las gradas, su esposa e hijos observaban con lágrimas en los ojos, temiendo lo peor. La imagen de su familia, desesperada y angustiada, se convirtió en una de las más icónicas de ese día, reflejando el profundo amor y preocupación que sentían por él. Afortunadamente, Mauricio Molina se recuperó completamente de su incidente. 11. Oleg Gusev. 10. Patrick Battiston. El Mundial de Fútbol es el escenario donde se viven las emociones más intensas del deporte, y en 1982, durante un enfrentamiento entre Francia y Alemania, se vivió uno de los momentos más oscuros y polémicos de la historia de los mundiales. Patrick Battiston, defensor francés, entró al campo con la esperanza y determinación de llevar a su equipo a la victoria. Sin embargo, en una jugada que quedaría grabada en la memoria de todos, Harland Schumacher, portero alemán, salió de su área y golpeó brutalmente a Battiston en un intento por despejar el balón. El impacto fue tan violento que Battiston quedó tendido en el césped inconsciente. Las consecuencias de ese choque fueron devastadoras: fracturas de vértebras y varios dientes rotos. El estadio quedó en shock. Mientras los médicos atendían a Battiston, el árbitro, en una decisión que generaría controversia por años, decidió no amonestar a Schumacher. El portero alemán continuó jugando como si nada hubiera pasado, mientras el mundo del fútbol se preguntaba cómo un acto tan violento podía quedar impune. La tragedia de Sevilla no solo marcó el final del torneo para Battiston, sino que también dejó una mancha en la historia del fútbol. A pesar de la gravedad de la lesión, Battiston demostró una gran fortaleza y logró recuperarse, aunque ese incidente siempre será recordado como un momento en el que el espíritu deportivo fue eclipsado por la violencia y la indiferencia. 9. Rudy Gellert-Vivendi. El fútbol, con su dinamismo y velocidad, a veces nos regala jugadas espectaculares, pero también momentos que nos recuerdan la fragilidad humana. En 2015, durante un partido intenso, el delantero congolés Rudy Gellert-Vivendi protagonizó uno de esos instantes que dejaron sin aliento a todos los presentes. En un esfuerzo por ganar el balón y evitar un choque con un rival, Rudy intentó una maniobra evasiva en el aire. Sin embargo, la gravedad y el impulso lo traicionaron, haciendo que cayera de cabeza contra el césped con una fuerza brutal. El impacto fue aterrador. El estadio entero quedó en silencio, esperando alguna señal de movimiento por parte del jugador. Las consecuencias de esa caída fueron devastadoras: daño en la columna vertebral, lesiones en la médula espinal y sangrado cerebral. El equipo médico actuó con rapidez y Rudy fue trasladado de urgencia a un hospital. Aunque el mundo del fútbol rezó por su pronta recuperación, este incidente dejó secuelas en la salud y carrera de Rudy. La valentía y determinación con la que enfrentó su recuperación son un testimonio de su fortaleza y pasión por el deporte. 8. Moussa Doumbia. La Copa Mundial es el escenario donde las naciones compiten por el honor y la gloria, pero también es el lugar donde se pueden presenciar actos de humanidad y solidaridad que trascienden las fronteras y las camisetas. En un partido entre Mali y Costa de Marfil, el mundo fue testigo de uno de esos momentos que nos recuerdan que, antes que rivales, todos los jugadores son seres humanos. Moussa Doumbia, destacado jugador de Mali, de repente colapsó en el campo, dejando a todos en estado de shock. En medio del caos y la preocupación, Serge Aurier, jugador de Costa de Marfil y rival en ese mismo partido, demostró una rapidez de reflejos y una empatía extraordinarias. Sin dudarlo, se acercó a Doumbia y evitó que se tragase su lengua, una acción que muy probablemente salvó la vida del jugador maliense. Pero el gesto de Aurier no terminó ahí. En un acto de verdadera camaradería y preocupación, visitó a Doumbia en el hospital, mostrando que la fraternidad en el deporte va más allá de los 90 minutos en el campo. 7. Martin Berkovec. El fútbol en su esencia es un deporte de equipo, donde la colaboración y el apoyo mutuo son fundamentales. Pero en ocasiones esos valores trascienden las líneas del campo y se convierten en actos de pura humanidad. En 2017, en la Liga Checa, se vivió uno de esos momentos que nos recuerdan por qué el fútbol es mucho más que un simple juego. Martin Berkovec, portero del equipo, sufrió un fuerte choque con un compañero de su propio equipo. El impacto fue tal que Berkovec cayó al suelo, quedando inconsciente y en una situación de grave peligro. En medio del pánico y la confusión, Francis Koné, un jugador del equipo contrario, demostró tener una presencia de ánimo y un espíritu solidario encomiables.
Sin perder tiempo, Koné se acercó rápidamente a Berkovec y comenzó a auxiliarlo, evitando que la situación empeorara. El estadio entero aplaudió el gesto de Koné, quien con su rápida intervención no solo demostró ser un gran deportista, sino también un gran ser humano, y un ser humano excepcional. La imagen de un jugador ayudando a un rival en apuros se convirtió en un símbolo de la verdadera esencia del deporte: la solidaridad, el respeto y la fraternidad. 6. Salvador Cabañas. Salvador Cabañas, el talentoso delantero paraguayo que brilló en las canchas mexicanas defendiendo los colores del Club América, vivió una noche que cambiaría su vida y carrera para siempre en 2010. Conocido por su habilidad goleadora y su carisma dentro y fuera del campo, Cabañas era una de esas estrellas más brillantes del fútbol mexicano en ese momento. Una noche, mientras disfrutaba de una salida en un bar de la Ciudad de México, una discusión con un desconocido escaló a niveles inimaginables. En un acto de violencia sin sentido, el hombre sacó un arma y disparó a Cabañas. La bala impactó en su cabeza, dejando al futbolista en estado crítico. El mundo del fútbol quedó en shock. Las oraciones y muestras de apoyo para Salvador no se hicieron esperar, mientras él luchaba por su vida en el hospital. Tras una semana en coma y contra todo pronóstico, Cabañas despertó. Sin embargo, las secuelas del incidente eran evidentes, y aunque logró recuperarse físicamente, las cicatrices emocionales y mentales marcaron el fin de su prometedora carrera como futbolista. 5. Christian Eriksen. Christian Eriksen, el talentoso mediocampista danés, ha deslumbrado a aficionados de todo el mundo con su técnica exquisita y visión de juego. Sin embargo, durante la Eurocopa 2020, el mundo del fútbol vivió uno de los momentos más angustiantes y conmovedores. En un enfrentamiento entre Dinamarca y Finlandia, sin previo aviso, Eriksen cayó desplomado en el césped, dejando a todos a la expectativa de qué le había pasado. El estadio, que vibraba con la emoción del partido, quedó en un silencio ensordecedor. Los jugadores, tanto compañeros como rivales, rodearon a Eriksen con rostros desencajados, mientras los médicos acudían a toda prisa. En esos momentos críticos, la rápida intervención médica fue crucial. Con destreza y urgencia, lograron reanimar al futbolista, evitando una tragedia que pudo haber marcado para siempre este deporte. Tras el incidente, se reveló que Eriksen había sufrido un paro cardíaco. Para garantizar su salud y prevenir futuros episodios, se le implantó un desfibrilador automático. Aunque este evento cambió la vida de Eriksen, su espíritu indomable sigue intacto. Su historia es un testimonio de la fragilidad de la vida, pero también de la fortaleza del espíritu humano y de la solidaridad que puede surgir en los momentos más oscuros. Eriksen no solo es un mago con el balón, sino también un guerrero que ha demostrado que incluso frente a las adversidades más grandes, el corazón de un campeón nunca se detiene. 4. Iker Casillas. Iker Casillas, el icónico portero que ha defendido con pasión y maestría tanto la portería del Real Madrid como la de la selección española, ha sido testigo y protagonista de innumerables hazañas en el campo de juego. Sin embargo, en mayo de 2019 enfrentó un desafío que ni los delanteros más temibles le habían presentado. Mientras se encontraba entrenando con el Porto de Portugal, Casillas sufrió un infarto agudo de miocardio. El mundo del fútbol contuvo la respiración al enterarse de la noticia. El guardameta, que tantas veces había salvado a su equipo en situaciones críticas, gracias a una intervención médica oportuna, Casillas fue operado de emergencia y con el mismo espíritu de lucha que siempre lo caracterizó, logró recuperarse. Sin embargo, este episodio puso en el centro de la discusión la continuidad de su carrera futbolística. A pesar de las incertidumbres, lo que es indiscutible es el legado de Casillas. Su historia no solo habla de sus increíbles paradas y títulos ganados, sino también de su resiliencia y valentía ante las adversidades. Iker Casillas es y siempre será un símbolo de perseverancia y dedicación, tanto dentro como fuera del campo. 3. David Ginola. David Ginola, el elegante y carismático exfutbolista francés, ha sido siempre un referente en el mundo del fútbol. Con su estilo de juego fluido y su presencia imponente, conquistó a aficionados de todo el mundo. Sin embargo, en 2016 el destino le tenía preparado un desafío que iba más allá de cualquier enfrentamiento en el campo. Mientras disputaba un partido de fútbol, Ginola sufrió un colapso. El escenario se tornó sombrío y la preocupación se apoderó de todos los presentes. El francés, que tantas veces había deslumbrado con su habilidad, ahora luchaba por su vida. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde se le realizó una cirugía cardíaca de emergencia. Los días siguientes fueron críticos y Ginola fue puesto en coma inducido. El mundo del deporte esperaba con ansias noticias sobre su estado, y fiel a su espíritu combativo, Ginola sorprendió a todos con una recuperación milagrosa. Su historia es un testimonio de la fragilidad de la vida, pero también de la fortaleza del espíritu humano.
David Ginola no solo es recordado por sus hazañas en el campo, sino también por su valentía y determinación ante la adversidad. Su lucha y recuperación son una inspiración para todos, demostrando que con coraje y determinación se pueden superar los desafíos más grandes. Con la intensidad al máximo, Roy Keane, capitán del Manchester United, lanzó una entrada desmedida y brutal sobre Haaland, quien defendía los colores del Manchester City. La agresión fue tan violenta que dejó a Haaland retorciéndose de dolor en el césped. El estadio quedó en shock, y las imágenes de esa entrada se convirtieron en una de las más infames de la historia del fútbol. Aunque Haaland, con su espíritu indomable, intentó continuar su carrera, las secuelas de esa entrada lo persiguieron. Las lesiones derivadas de ese incidente afectaron su rendimiento y finalmente lo llevaron a tomar la dolorosa decisión de retirarse prematuramente. 1. Kun Agüero.